Capítulo 3. Descanso. Entre el crujir de las ramas y el susurro del viento, los lamentos de los muertos recientes resonaban en el aire, agregando una capa adicional de inquietud al ambiente ya cargado. Los espíritus ancestrales venerados por su poder, vigilaban silenciosamente desde lo más profundo del bosque, su presencia era palpable incluso en las sombras. Takumi, con el cuerpo debilitado por las heridas mortales, luchaba por mantenerse en pie. Cada paso era un desafío, y su arma, manchada de sangre, parecía pesar el doble. El dolor ardía en su costado, pero la determinación lo sostenía. No podía permitirse flaquear ahora, no cuando la vida de la pequeña dependía de él. Yoshiaki, con la bebé en brazos, sentía el peso de la responsabilidad. La niña, envuelta en una manta de seda, dormía ajena al peligro que los rodeaba. Apretó los dientes y miró a Takumi. «No podemos fallar», susurró. «Ella depende de nosotros». Ante la angustiante situación, Yoshiaki desplegó un pergamino que guardaba en su bolso, sus manos temblorosas apenas capaces de contener su significado. Los símbolos mágicos inscritos en él comenzaron a vibrar con una luz propia, iluminando el rostro del conjurador con un resplandor plateado. Mientras sus ojos recorrían cada marca ancestral, los espíritus del agua se materializaron en un torbellino de bruma y espuma. Sus figuras serpenteantes se elevaban en el aire, envolviendo a Yoshiaki en una danza sagrada. El murmullo de sus voces era como el fluir de un río antiguo, lleno de secretos y promesas de poder eterno. La magia de los espíritus se fusionó con la voluntad de Yoshiaki, creando un escudo místico alrededor del pergamino, mientras una paz celestial descendía sobre la pequeña, cuya mirada se llenaba de asombro y esperanza ante la visión de su protector, ahora rodeado por la majestuosidad de los espíritus del agua. Takumi, envuelto en la serenidad del momento, sintió como una oleada de bienestar lo inundaba, como si la esencia misma del bosque le infundiera vida nueva. El ardor que antes consumía el árbol ahora cedía su lugar a un suave murmullo de hojas, y la brisa que antes era un suspiro de desolación se transformaba en un aliento vital que rejuvenecía su piel cansada. La magia de Yoshiaki, tejida en armonía con los espíritus, no solo sanaba la tierra, sino que también tejía una trama de luz en el alma de Takumi, sanando cada desgarro con hilos de esperanza pura. Y aunque el temor acechaba en las sombras, Takumi se aferraba a la certeza de que no estaba solo, la fuerza ancestral que fluía a su alrededor era un testimonio silencioso de que, juntos, eran más que suficientes para enfrentar cualquier desafío venidero. «Gracias, Yoshiaki», susurró Takumi, su voz flotando en la quietud nocturna, cargada de una gratitud inmensurable. «Sin ti y tus dones, estaríamos perdidos». Sus miradas se entrelazaron, y en ese breve encuentro, se transmitieron promesas no pronunciadas y una comprensión profunda. Unidos por un destino compartido, se erigían como guardianes de la inocencia, decididos a desvelar los misterios que acechaban en las sombras de su mundo. Yoshiaki, con una sonrisa que reflejaba la fatiga de la batalla, asintió. «Las gracias sobran entre amigos», dijo con voz firme. «Nuestro deber ahora es velar por esta niña y desentrañar las incógnitas de estos bosques ancestrales». Bajo el fulgor de la luna, la pequeña irradiaba una luz pura, como si fuera una bendición celestial entregada a sus cuidados. Con el corazón latiendo al ritmo de un nuevo coraje, los jóvenes samuráis continuaron su camino a través del oscuro manto del Isabamori. La esperanza, como una estrella fugaz, iluminaba su determinación, guiándolos a través de la espesura. Los ojos de la niña, profundos y tranquilos, reflejaban un universo de secretos aún por descubrir, su mirada serena inspiraba una reverencia casi celestial. Mientras la noche tejía su manto estrellado sobre ellos, un suave titilar comenzó a brotar del corazón del bosque. Eran luciérnagas, centelleando como diminutas estrellas errantes, que se acercaban en una procesión luminosa. Se movían con una gracia etérea, rodeando a los samuráis con un halo de luz cálida y acogedora. La niña, con sus ojos brillantes de asombro, extendió sus manitas, y las luciérnagas, como si reconocieran la pureza de su alma, revoloteaban cerca, saludándola en un silencioso homenaje. Yoshiaki, observando el delicado baile de las luciérnagas alrededor de la niña, no pudo evitar sonreír con una mezcla de asombro y reverencia. «Mira, Takumi», dijo en voz baja, «estas criaturas de luz han venido a saludar a nuestra pequeña». «Es un presagio»,
un llamado del destino que nos confirma que estamos en el camino correcto. Los espíritus del bosque nos están guiando. Debemos confiar en las señales que la naturaleza nos brinda. Takumi, aún cautivado por el espectáculo luminoso, asintió. Es verdad, Yoshiyaki. No hay lugar para la duda cuando el destino mismo te susurra en el viento y te ilumina con su luz. Takumi mantenía un paso firme, guiando a Yoshiyaki y a la niña a través de la espesura del bosque, donde cada sombra parecía cobrar vida propia. La luna, colgada en el cielo como un faro de plata, bañaba el claro en un resplandor etéreo. Las hojas caídas, tocadas por la magia del lugar, comenzaron a levitar, girando en un remolino que parecía desafiar la gravedad. El aire se cargó de electricidad, y una melodía ancestral pareció emanar de la misma tierra, una canción sin palabras que resonaba con el pulso del bosque. En ese instante, el remolino de hojas se intensificó, formando un vórtice que tocaba el cielo, y de su centro, como si fuera el nacimiento de una leyenda, emergió la figura imponente de un samurái. La armadura carmesí del guerrero reflejaba la luz lunar, brillando con un aura casi sobrenatural. Su casco adornado con cuernos de dragón y la máscara que ocultaba su rostro no era menos impresionante, evocando los demonios de las leyendas más oscuras, infundiendo un respeto temeroso en aquellos que osaban mirarla. Con un movimiento fluido y preciso, desenfundó su espada, que capturó la luz de la luna en su filo, prometiendo tanto protección como desafío. En ese momento, el bosque pareció contener la respiración, y una quietud sobrenatural se apoderó del claro. Takumi y Yoshiyaki, conscientes de la magnitud del encuentro, esperaban con anticipación, sabiendo que la aparición del samurái no era una coincidencia. El samurái misterioso avanzó, su presencia cortando el aire con una autoridad que desafiaba la existencia misma. La espada en su mano era un rayo de luna, vibrando con un brillo que parecía consumir la oscuridad a su alrededor. Su figura se erguía con terror, un augurio de un fin tan certero como la muerte misma. Los jóvenes guerreros se cuadraron frente a él, sus cuerpos tensos y listos para un nuevo combate. El pulso de la vida silvestre se convirtió en un eco de su propia adrenalina, un tamborileo que marcaba el preludio de un enfrentamiento épico. La niña, un faro de serenidad en los brazos de Yoshiyaki, miraba fijamente al samurái. Sus ojos, espejos de un poder milenario, parecían ver más allá de la figura amenazante, hacia la tormenta de oscuridad que se cernía sobre ellos, presagiando la prueba definitiva de su valor y su voluntad. En el preciso momento que el samurái se abalanzó sobre ellos, Yoshiyaki percibió la verdad, no era más que una ilusión, un espejismo creado por los caprichosos espíritus del viento. Era una ilusión tan convincente que solo un Shugenja de gran poder podría haberla invocado. A pesar de la revelación, Yoshiyaki sabía que el verdadero peligro aún se ocultaba en las sombras, acechando con paciencia predadora. La oscuridad se hacía más densa, como si la noche misma se solidificara, y el misterio que los rodeaba se intensificaba, envolviéndolos en una bruma espesa e impenetrable. De repente, una nueva figura emergió de la neblina, un hombre vestido de negro, su rostro pálido oculto tras una máscara blanca que no mostraba emoción alguna, pero cuya sola presencia destilaba una malevolencia palpable. En su mano, un tanto resplandecía con una luz siniestra, presagiando calamidades. Era una amenaza silenciosa, un augurio de desgracia que se cernía sobre los protectores de la niña, listo para desatar su furia contenida. La tensión en el aire era palpable mientras el samurái, una entidad de sombras y engaños, avanzaba con una presencia que desafiaba toda lógica. Su silueta imponente se alzaba como un desafío a la realidad misma, un espectro de poder y misterio. Yoshiyaki, con una voz serena pero urgente, Takumi, esto no es real. Es una ilusión creada por la magia de los espíritus del aire. Debemos mantenernos firmes y encontrar la verdad detrás de este engaño. Takumi, apretando con fuerza el mango de su arma, entonces, ¿qué debemos hacer, Yoshiyaki? No podemos dejar que esta artimaña nos detenga. En ese instante crítico, el hombre oculto se lanzó hacia ellos, su cuchillo dirigido al corazón de Yoshiyaki. Pero Takumi, advertido de la ilusión del samurái, reaccionó instintivamente. Su hacha desvió el ataque en el último segundo, salvando a su compañero y a la niña de un destino fatal. Yoshiyaki, aún recuperándose del susto, observaba al hombre enmascarado retroceder, sorprendido por la rápida respuesta.
Takumi, manteniendo su guardia alta, esto aún no ha terminado. El hombre encapuchado, cuya frustración era casi palpable tras su intento fallido, se fundió con las sombras del bosque como si nunca hubiera existido. Takumi y Yoshiyaki, con sus sentidos agudizados por el peligro, permanecían inmóviles, cada sonido del bosque amplificado por la tensión del momento. La bebé, en un contraste inocente con la gravedad de la situación, miraba con ojos grandes y curiosos, su mirada clara y serena en medio del caos. La armadura del samurái, que momentos antes imponía una presencia inquietante, se había esfumado sin dejar rastro, al igual que el asesino que portaba la muerte en su mano. El silencio que siguió fue un testigo mudo de la confrontación, y en la quietud, la naturaleza parecía retomar su ritmo natural. Takumi se mantuvo erguido, su hacha levantada no solo como arma sino como estandarte de su inquebrantable resolución. A su lado, Yoshiyaki, con la mirada afilada y penetrante, inspeccionaba cada oscuro rincón del bosque, alerta a la más mínima señal de peligro. «Debemos avanzar», susurró con una voz que, aunque baja, portaba el peso de la determinación. «El miedo no es más que una sombra en la noche, debemos encontrar un refugio seguro para la niña». Los jóvenes samuráis se movían con un propósito unificado, cada paso un eco en el silencio, cada aliento una promesa de persistencia. Mientras la oscuridad del bosque se cerraba a su alrededor, Takumi se detuvo un momento, cerrando los ojos para concentrarse. En su mente, desplegó los antiguos mapas que había estudiado meticulosamente antes de su partida. Recordó cada curva del río, cada árbol señalado, cada sendero oculto que conducía al santuario de Ebisu. Con la imagen clara en su pensamiento, abrió los ojos y señaló con determinación. «El santuario está al norte, más allá del arroyo que susurra canciones de antiguas batallas», dijo Takumi, su voz llena de confianza. Los mapas que memoricé hablaban de un camino custodiado por estatuas de fortunas olvidadas. Si seguimos ese sendero, nos llevará directamente al corazón del santuario. Yoshiyaki, impresionado por la precisión de su compañero, asintió con respeto. «Tu memoria nos servirá bien en esta búsqueda. Vamos, el tiempo es esencial y la seguridad de la niña depende de nuestra velocidad». Con la guía de Takumi y la protección de Yoshiyaki, el trío se adentró en la noche, siguiendo el mapa invisible que Takumi había trazado en su mente. Cada paso los acercaba más a la luz y la verdad que buscaban en el santuario de Ebisu. El sendero serpenteaba a través del bosque como una serpiente de piedra, llevándolos hacia una escalinata ancestral, custodiada por un arco tour que se alzaba majestuoso, como guardián entre lo terrenal y lo sagrado. Al ascender, Takumi se detuvo, su mirada capturada por la belleza que se desplegaba ante ellos. «¡Qué visión más espléndida!», exclamó, su voz resonando con el asombro de un niño descubriendo un mundo encantado. Yoshiyaki, cuya serenidad era tan profunda como las raíces de los árboles milenarios que los rodeaban, asintió, su gesto era una confirmación silenciosa, «Es un remanso de paz en medio del caos del mundo». «Que los secretos que guardan estas tierras nos sean revelados», murmuró Yoshiyaki, su voz teñida de esperanza y reverencia. Con cada paso ascendente, se acercaban más al santuario en la cima, su silueta sagrada recortándose contra el cielo crepuscular. El sonido de sus pasos sobre la piedra antigua se entrelazaba con el susurro del viento entre las hojas y el canto lejano de los búhos, creando una sinfonía de la naturaleza que parecía bendecir su peregrinación hacia el templo. El aire estaba impregnado de un misticismo que tocaba el alma, invitándolos a cruzar el umbral hacia lo desconocido. A medida que suben, las vistas panorámicas del bosque se despliegan ante ellos, revelando toda la magnificencia de los rodea. Los rayos de la luna atraviesan las ramas de los árboles, pintando patrones de luz blanca y sombras en el suelo forestal, mientras el aire fresco y puro revitaliza sus espíritus cansados. Al alcanzar la cima de la colina, se encontraron ante la pagoda, que se erguía majestuosa, sus líneas y curvas armoniosas dibujando la silueta de un santuario ancestral. «Este lugar resuena con la vibración de lo divino», comentó Takumi, su voz teñida de un respeto casi tangible. «Que Ebisu nos conceda la sabiduría para comprender los misterios que nos agobian», añadió Yoshiyaki, su tono lleno de una esperanza cautelosa. La pagoda, un testimonio de la artesanía y la espiritualidad de una era pasada, estaba adornada con finos grabados que contaban historias de dioses y hombres. Cada detalle,
desde los delicados patrones florales hasta los dragones entrelazados que parecían vigilar el recinto, era un homenaje a la belleza en su expresión más pura. La estructura, en su simplicidad, evocaba un sentido de paz y devoción, invitando a los visitantes a dejar atrás el mundo terrenal y sumergirse en la contemplación de lo eterno. Los jóvenes y la bebé se detienen frente a la entrada del templo, las puertas de madera se alzaban imponentes, cada panel tallado con la meticulosidad de un artesano dedicado. Las imágenes grabadas narraban una historia antigua, un cuento de perseverancia que parecía cobrar vida bajo la atenta mirada de los visitantes. En ellas, se veía la figura de un pescador, representación del propio Ebisu, enfrentando las olas tumultuosas con una red firme en sus manos. A pesar de las tormentas y las mareas en contra, su postura no flaqueaba, simbolizando la tenacidad frente a la adversidad. Los jóvenes y la bebé, absortos en la contemplación de la puerta, apenas notaron el sonido de la campana de bienvenida que resonó con una calidez acogedora. Fue entonces cuando un monje apareció, su presencia tan serena como el santuario mismo. Se presentó como Taro, el maestro de Ebisu, líder de una pequeña comunidad de sacerdotes que residían en el Isabamori. Con una mirada que reflejaba comprensión y sabiduría, Taro escuchó atentamente a los jóvenes, sus rostros marcados por la fatiga y las huellas de la batalla aún evidentes en sus ropas. Su acogida fue un bálsamo para sus espíritus cansados, y en su presencia, sintieron que la paz del santuario comenzaba a envolverlos, prometiendo refugio y quizás, respuestas. Dentro de la pagoda, el aire vibraba con una quietud que parecía susurrar cuentos y fábulas. Los jóvenes samuráis y la bebé fueron recibidos por un interior que, aunque modesto, estaba imbuido de una belleza sutil y significativa. Las paredes estaban adornadas con tapices delicados que representaban escenas de la naturaleza, montañas envueltas en la bruma, bosques en flor y ríos serpenteantes, cada uno contando la historia de la armonía entre el hombre y el mundo natural. En una esquina, un pequeño altar dedicado a Ebisu destacaba, con ofrendas de pescado fresco y arroz, símbolos de prosperidad y buena fortuna. La luz de las velas parpadeaba suavemente, proyectando sombras danzantes que parecían jugar con la curiosidad de la bebé, cuyos ojos seguían cada movimiento con asombro infantil. Taro, con una voz que reflejaba la calma del santuario, les ofreció un espacio para descansar, una habitación austera con tatamis y futans dispuestos con cuidado, prometiendo seguridad y buen sueño. Aquí, bajo el techo de Ebisu, encontrarán paz para sus corazones y cuerpos cansados, aseguró con una sonrisa amable. El monje se acercó con una solicitud que resonó con un eco de solemnidad. Permítanme cuidar de la niña esta noche, dijo. Su voz era un murmullo de serenidad que contrastaba con la tensión que se había apoderado de Yoshiyaki. Con una mirada que reflejaba la lucha interna entre la desconfianza y la necesidad de descanso, Yoshiyaki entregó a la bebé en los brazos del monje. Cuida bien de ella, susurró, su voz cargada de un temor apenas perceptible. Mientras Takumi y Yoshiyaki se preparaban para descansar, intercambiaron algunas palabras en voz baja. Takumi, ¿crees que podemos confiar en estos monjes?, preguntó Yoshiyaki, con un tono de precaución en su voz. No lo sé con certeza, respondió Takumi, frunciendo el ceño. Pero no tenemos muchas opciones en este momento. Necesitamos dormir y reponernos si queremos salir de aquí. Yoshiyaki asintió, aunque todavía mostraba cierta reserva. Espero que estemos tomando la decisión correcta al confiar en ellos. Pero por ahora, parece que es lo mejor que podemos hacer. Con esas palabras, los jóvenes samuráis se retiraron a descansar, dejando atrás las preocupaciones de la noche mientras el templo de Ebisu los envolvía en su abrazo protector.